the 4-1-4-1 would also help in the wide areas with the wingers. So we had a different type of press, and I think we only gave up 4 shots on goal in 90 minutes against that team. So again, it's we beat a really good team. We had to be at our best, and if we were a little bit sharper in transition, we might have nicked one there. But proud of the boys. Hipólito. Hi, Coach. 2 questions. First, you're in semifinals and beating 3 Mexican teams in a row, right? And as you said, once you were a player, and actually you started the MLS in Los Angeles, which is no extent for you, this city. What that represents for you? Listen, I played many games against the Mexican national team when I was a player, and many times against Cuauhtemoc Blanco. He was my teammate then in Chicago. And I think one of the reasons we did okay in those games, we had so much respect for the Mexican players, for the Mexican coaches, the culture of football. And I always felt like that gave us an edge, that we knew we couldn't slip. We couldn't, on those days, we'd have to be at our best against Mexico. So nowadays, yes, there's MLS. We're getting better, I think. And the Mexican teams, if we had to play these games in Mexico, I think it's a different story in a lot of these games. But yes, we beat 4 Mexican teams in a row. Leon, Juarez, Toluca, and now América. So I'm not sure if it's ever been done before, maybe, but I mean, it's tremendous for our group. But yes, I have so much respect for, I mean, listen, it's talent. They're so well coached. Even the last game with Toluca, I mean, as a coach, sometimes you're not sure what to do because it feels like the poor man's blanket. You know, your head's cold and you pull the blanket and your feet are cold. It's everything you try. But tonight, I think we had a good plan. And I'm glad the boys brought it to life. We're going to go with Michael. Hi, Chris. Good evening. What do you think about Zach Steffen's performance, and what is your opinion about your next team, next opponent, LAFC, in the semifinals? Thank you. Yeah. Look, first, we're excited that we're moving on in the tournament and have another game. We earned another match, LAFC, in their building. Another difficult game, but we'll get ready for that. And Zach Steffen, you know, some people that might be listening in the media, especially back home, they know that, you know, at one point there was a lot of critics out there about Zach Steffen. And what I've gotten to see on the inside of our locker room on the pitch is a professional, top talent. He's a real man on the pitch. He's a leader, leads by example. He's everything we want the Colorado Rapids to be about: quality, aggressive, you know, humble, very humble person. So yeah, look, he's been there all year for us. And now on a big stage, he gets to show his quality. A couple of really big saves, crosses, just showing up on the night, really good distribution into the wide areas. And then of course, in the penalties, he guessed right on a lot of them, you know, and one unfortunate comes to post and hits him, but he's been so important for us. I said initially the biggest offseason signing for us, you know, and him and Mihalovic, these guys. So yeah, another day in the office for Zach Steffen. Let me tell you, he's been great for us. And then he scores, you know, down the middle. So tremendous. Usually, Coach, again, in the penalty kicks, the keeper is the last player to execute a penalty kick. But tonight, how do you guys decide? I mean, he was not the last one. Yeah, we had an order beforehand based on what we do in training, based on where players' comfort level. And towards the end, when you get to, you know, 8, 9, 10, 11, you know, it starts getting who wants the penalty type of thing. You know, it was between him and Lalas, and I'm not sure out there which guy wanted it. It was going to be whichever guy wanted it at that point. And that's really, as a coach, you say, okay, who feels a little more confident to step up? And Zach, you know, proved another thing he can do, score penalties. So yeah, we leave it to the player in that instance. Zach, you could see he wasn't even sure because his head was down, and then the fans are making noise, and then he walked over and took it. So. Sorry.
It looks like that is concentrated the keeper, America. Listen, it's crazy. Listen, it's such a, you know, you feel the first person I went over to was the coach after. It's difficult to lose a game like this. Can go either way. It's, you know, you feel for those guys. You know, such a good team, and but yeah, it's someone has to win. So I'm happy that we move on. We're going to go to our last two questions on Zoom. We're going to go with Matt Pollard. Matt, go ahead. Hi, Chris. Matt Pollard, Burgundy Wave. Good to see you. Congratulations. Talk to me about what you saw defensively. You know, we've talked about Zach Steffen, but another game where there's a lot of big moments for your defenders to do work, in particular, Keegan Rosenberry. Your thoughts on bending without breaking? Thank you. Yeah, Matt, it was going to be that effort where we would have to take pressure, and what we work on a lot in training is defending in a low block. We want to be a high pressing team and defend out of the mid block. We don't want to spend time in the low block. However, in these games against teams like Club América, like they're so good in possession, they can move you around. They're very patient. They're the number one possession team in Mexico, if I'm not mistaken. So we have to be comfortable being uncomfortable. And the way we do that is we have principles of play in the defensive third. So there's clarity. So in these emergency situations, guys know their roles. And of course, there's moments they have to trust instinct, but we try to remove that a lot of times and just create clarity, what each player has to do. So yes, Keegan Rosenberry makes a lot of big plays. The fullbacks were making plays. But if we're honest, it's Rafa Navajo, Georgi Mahalovic. It's everyone was in on it. So this is what it was going to take, a team effort, and then Zach Steffen being the last line of defense. And the last question's for Braden Nurse. Go ahead, Braden. Hey, Chris, thanks for the time. Congrats on the win. Kind of a similar question. You know, multiple guys in the past week have talked about being able to suffer and still come out of these games on top. I'm curious, where did that mentality kind of originate, and how great has it been for the team to seriously embody that during Leagues Cup? Well, listen, you know, you got to look at that roster. You give credit to their moms and dads. You know what I mean? It's in the DNA. There's a lot of winners in there that, you know, I think we have a nice group. And I said it to start the press conference, you know, Porgy Smith has carefully put together a roster that I think is built for moments like this. And now in my first day on the job, I tried to talk about two things. One was that we're going to be a team first, and that we were going to be the team that attacks. Now tonight we had to find different ways to attack, but we want to play proactive football and be on the front foot. This is what we want to do here. And then every day it's about an environment that allows these players to play free and with courage, and to not be scared of these moments, and playing a game in LA against América with all their fans. This is what, for me, it's if I can help build these guys up, this is the role of a coach. So, and then to see players step up in penalties, you know, I know how they're feeling. I know how I was feeling in those moments. I wasn't feeling great, you know, so listen, they're winners, and that was a winning behaviors. But we've done this from day one to try to create this environment that they can be free and build for moments like this. They're not afraid. They're not afraid to fail. So tonight was a great example of that. Thank you very
Por acá, André, buenas noches. Julio Ibáñez de TUDN. ¿Con qué conclusiones te vas de esta Leagues Cup y de este partido, entendiendo que fue una tanda de penales atípica? ¿Crees que el América debió de haber aprovechado la superioridad que tuvo en los 90 minutos? Bien, buenas noches. Sí, en este momento malos sentimientos, ¿no? De estarmos tristes porque estábamos trabajando mucho para avanzar, para llegar más a frente. Confiábamos que teníamos condiciones, ¿no? De pelear por el título y tenemos, y las tenemos. Entonces sofres porque para mí hicimos una muy buena partida a nivel de control del rival, de producir situaciones de gol. Una partido no precisa en tercio final, en últimos pases, en centros, en remates. Por lo menos me recuerdo aquí 3 situaciones muy claras que normalmente no fallamos. El rival prácticamente no teve ninguna situación así de estas peligrosas, ¿no? Entonces, un partido donde cuando produces, normalmente es un partido que ganaríamos en el tiempo regular, pero así son las copas, ¿no? Cuando hay eliminatorio simples, única, si tú no es contundente, tú estás probablemente sujeto a ir a los penales. Los penales es competencia, es entrenamiento, entrenamos bastante, nos preparamos para este momento. Eh, pero bien, fueron Colorado en este aspecto fue más competente que nosotros y bien, ahí estamos fuera. We're gonna go to Scott. Hi, Coach. You were the last of the Mexican clubs. The Final Four is all MLS. Just wondering, what are the biggest difficulties and what are the disadvantages that the Mexican clubs face in this tournament, given its format? Si me traduces, porfa, para no me equivocar. Las competiciones ya terminaron, ya quedan 2 equipos de la MLS. ¿Cuáles son las complicaciones, desventajas Sí. de los equipos mexicanos en este torneo? Claro. Sí, yo ya comenté, ¿no? Es un punto de vista personal. Yo imagino, hoy yo veo un equilibrio, ¿no? entre los grandes equipos de la Major League y la de la Liga MX. No hay una diferencia muy grande. Si jugásemos un torneo en las mismas condiciones, pero al reverso, y para mí son 2 puntos cruciales, ¿no? De momento de la temporada, donde nosotros estamos empezando y ellos ya más sólidos, ¿no? Dentro del semestre. Y el factor local, ¿no? Que en este aspecto no nos pesa tanto porque América juega con afición, entonces aquí ya no, a América no sirve, ¿no? este argumento, pero a los otros equipos sí. Yo imagino al reverso, imagino que sería exactamente lo mismo, pero al reverso, ¿no? Si jugásemos más al final de la temporada, como normalmente, por ejemplo, se juega la Conca Champions, y claramente los equipos mexicanos tienen un dominio más fuerte, donde ahí son los americanos que están empezando el torneo, aún no tiene todo el ritmo, y probablemente un torneo todo jugado en México, con los equipos jugando en sus casas. Yo imagino que probablemente el resultado sería similar al reverso, ¿no? Y si al momento que jugáramos una competición igual en ida y vuelta, con partidos aquí y lá, si yo tuviera que apostar, yo imagino que teníamos un poco más, un cierto dominio mexicano, pero no con mucha margen, pero los grandes equipos mexicanos, por cierto, estarían en instancias finales. Hipólito. Sí. Hipólito Gamboa, Telemundo, Los Ángeles. Profesora, me dio la impresión de que Malagón se desconcentró un poco en los tiros penales, adelantándose quizás en su turno, porque faltaba todavía un jugador de ustedes por tirar, pero vio que el rival hizo tirar a su portero. ¿Hubo desconcentración en eso por parte de Malagón? No, yo creo que no, ¿no? Malagón también entrenó bien. Claro que siempre dejamos los porteros, o la mayoría de los equipos, ¿no? Dejan el portero al final, pero estaba entrenado, tenía su penal entrenado. Alan también entrenó los penales. Entonces seguimos una orden de donde tú vas eligiendo quién entrenó muy bien, quién tiene también experiencia suficiente para asumir estos momentos, que para mí también pasa un poco por liderazgo, por experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué coloco a Igor a pegar el último, por ejemplo? Porque Igor es un líder, es un jugador que ya muy experimentado, que, por cierto, se falla no es por faltar
experiencia y maturidad y para asumir, ¿no?, la forma de entrenar, y entrenó muy bien, pero falla, así como yo vi Zico fallar penales, yo vi jugadores importantes fallar penales en momentos decisivos. Hoy Kobe a Igor y a Malagón, pero es así, penales, por veces tú erras, por veces te cuesta una copa, y hay que tener la tranquilidad de mirar las cosas que hicimos bien dentro del partido, dentro del torneo, salir de aquí más fuerte, ¿no? Asumir este fracaso, asumir esta derrota, pero sobre todo salir de este torneo aquí más fuerte do que entramos. Vamos aquí, en medio. Nery Ramos de Football Network. Hace unos días atrás se le calificó a Fernando Gago que había sido como un fracaso lo que había sucedido con las Chivas hace unas semanas atrás. ¿Cómo calificarías la participación de América de esta noche? Un fracaso, una derrota, ¿no? Como quieran el adjetivo, pueden elegir cualquiera, pero todos me parecen justos porque sabemos dónde estamos parados, sabemos la exigencia de América, tenemos las ganas de estar en las instancias finales de todos los torneos. Y bien, y cuando no llegas, independiente de la circunstancia, independiente de cualquier cosa que ya hablamos, nos cobramos mucho de estar. Y cuando no estamos, bien, asumimos la derrota, asumimos el fracaso, y vamos a tratar de trabajar mucho para salirnos, como hablé, de aquí más fuertes y ya mirar el próximo objetivo, el próximo torneo, y tratar de ser más competentes como equipo. Vamos a seguir con Cristian Morales. Cristian Morales en Zoom. Boa noite, André. Christian Moraes, do Território MLS Brasil. Prazer estar falando com você. André, tenho duas perguntas para você essa noite. Primeiramente, você já acabou comentando um pouquinho, mas eu queria novamente entrar nesse assunto da Leagues Cup ser realizada inteiramente nos Estados Unidos. Queria saber, na sua opinião, se o torneio fosse dividir também com os times no México, de fato, os times mexicanos, no geral, poderiam ter um resultado melhor, além do jogado nos Estados Unidos. E a minha segunda pergunta para você é em relação ao Brian Rodrigues. No começo ele não teve muito espaço com você, mas após a Copa América ele voltou a ter mais minutos com você, sendo até importante na última vitória do América na Leagues Cup. E ele tem atraído a atenção de vários clubes do futebol brasileiro. Queria saber, na sua opinião, se hoje o Brian é um nome que você conta para a recente temporada no América. Obrigado. Bien, vou responder en español, ¿no?, para todos acompanharem. Sim, sim. No, es el tema de la forma, ¿no?, del torneo. Yo ya contesté. Yo estoy seguro que en situaciones iguales, yo imagino incluso los mexicanos teniendo un percentual mayor, ¿no?, de éxito, de victorias. Imaginaría, por cierto, ahí los grandes equipos en una situación de ida y vuelta, tal vez ahí entre los 4 o 3 mexicanos. Sería esta mi expectativa. Pero con este formato no me parece tan absurdo no estarmos con tantos equipos, sobre todo por el momento también que estamos, ¿no?, en la temporada. Y sobre Brian, bien, la convicción que tenemos, que Brian, yo hablé un par de entrevistas atrás de que yo considero Brian el verdadero sustituto de Quiñones, ¿no? Brian está guardando un momento a tiempo aquí en América para jugar más seguido, para tener más minutos, para tener una secuencia. Conseguimos darle esto luego que llegué aquí. Brian estaba por un momento muy bien, un de los mejores jugadores en aquel momento, ¿no?, en el título de la 14, estaba haciendo grandísimas actuaciones y tuve la mala suerte de lesionarse. Por mucho tiempo se quedó fuera y ahí, bien, acontecen los movimientos. Cuando regresa ya pierde un poco de espacio, ya hay otros jugadores viviendo otros grandes momentos. Y fue muy profesional y aguardó con paciencia, ¿no?, siguió entrenando, siguió preparándose. En el último torneo acabó no teniendo mucho protagonismo, do que imaginamos que pueda tener. Y con la venda de Quiñones, yo imaginaba desde el inicio que bien, hay que apostar por Brian, hay que darle una secuencia importante, porque para mí es un gran futbolista, uno de los mejores
extremos delanteros ahí de la Liga Mexicana, por cierto, un jugador de selección uruguaya, no por acaso está en la selección, imagino que va durante las eliminatorias tener también momentos con la selección uruguaya porque está entrenando mucho, está jugando bien. Imagino que la mejor versión de Brian está por venir y vamos en este torneo poder conocer realmente todo el potencial que tiene. Muchas gracias, profe. Gracias, Muchas querida. gracias. Va a haber zona mixta si quieren ir empezando a... ¿Con qué conclusiones te vas de esta Leagues Cup y de este partido, entendiendo que fue una tanda de penales atípica? ¿Crees que el América debió de haber aprovechado la superioridad que tuvo en los 90 minutos? Bien, buenas noches. Sí, en este momento malos sentimientos, ¿no? De estarmos tristes porque estábamos trabajando mucho para avanzar, para llegar más a frente. Confiábamos que tenemos condiciones, ¿no? De pelear por el título y tenemos y las tenemos. Entonces sofres porque para mí hicimos una muy buena partida a nivel de control del rival, de producir situaciones de gol. Una partido no precisa en tercio final, en últimos pases, en centros, en remates. Por lo menos me recuerdo aquí 3 situaciones muy claras que normalmente no fallamos. El rival prácticamente no teve ninguna situación así de estas peligrosas, ¿no? Entonces, un partido donde cuando produces, normalmente es un partido que ganaríamos en el tiempo regular, pero así son las copas, ¿no? Cuando hay eliminatorio simples, única, si tú no es contundente, tú estás probablemente sujeto a ir a los penales. Los penales es competencia, es entrenamiento, entrenamos bastante, nos preparamos para este momento. Eh, pero bien, fueron Colorado en este aspecto fue más competente que nosotros y bien, ahí estamos fuera. We're gonna go to Scott. Hi, Coach. You were the last of the Mexican clubs. The Final Four is all MLS. Just wondering, what are the biggest difficulties and what are the disadvantages that the Mexican clubs face in this tournament, given its format? Si me traduces, porfa, Eh, para no me equivocar. las complicaciones ya terminaron, ya quedan 2 equipos de la MLS. ¿Cuáles son las complicaciones, desventajas de Sí, los equipos mexicanos en este torneo? claro. Sí, yo ya comenté, ¿no? Es un punto de vista personal. Yo imagino, hoy yo veo un equilibrio, ¿no? entre los grandes equipos de la Major League y la de la Liga MX. No hay una diferencia muy grande. Si jugásemos un torneo en las mismas condiciones, pero al reverso, y para mí son 2 puntos cruciales, ¿no? De momento de la temporada, donde nosotros estamos empezando y ellos ya más sólidos, ¿no? Dentro del semestre. Y el factor local, ¿no? Que en este aspecto no nos pesa tanto porque América juega con afición, entonces aquí ya no, a América no sirve, ¿no? este argumento, pero a los otros equipos sí. Yo imagino al reverso, imagino que sería exactamente lo mismo, pero al reverso, ¿no? Si jugásemos más al final de la temporada, como normalmente, por ejemplo, se juega la Conca Champions, y claramente los equipos mexicanos tienen un dominio más fuerte, donde ahí son los americanos que están empezando el torneo, aún no tiene todo el ritmo, y probablemente un torneo todo jugado en México, con los equipos jugando en sus casas. Yo imagino que probablemente el resultado sería similar al reverso, ¿no? Y si al momento que jugáramos una competición igual en ida y vuelta, con partidos aquí y lá, si yo tuviera que apostar, yo imagino que teníamos un poco más, un cierto dominio mexicano, pero no con mucha margen, pero los grandes equipos mexicanos, por cierto, estarían en instancias finales. Hipólito. Sí. Hipólito Gamboa, Telemundo, Los Ángeles. Profesora, me dio la impresión de que Malagón se desconcentró un poco en los tiros penales, adelantándose quizás en su turno, porque faltaba todavía un jugador.
de ustedes por tirar, pero vio que el rival quiso tirar a su portero. ¿Hubo desconcentración en eso por parte de Malagón? No, yo creo que no, ¿eh? Malagón también entrenó bien. Claro que siempre dejamos los porteros, o la mayoría de los equipos, ¿no? Dejan el portero al final, pero estaba entrenado, tenía su penal entrenado. Alan también entrenó los penales. Entonces seguimos una orden de donde tú vas eligiendo quién entrenó muy bien, quién tiene también experiencia suficiente para asumir estos momentos, que para mí también pasa un poco por liderazgo, por experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué coloco a Igor a pegar el último, por ejemplo? Porque Igor es un líder, es un jugador que ya muy experimentado, que, por cierto, se falla no es por faltar experiencia y maturidad y para asumir, ¿no? La forma de entrenar, y entrenó muy bien, pero falla, así como yo vi Zico fallar penales, yo vi jugadores importantes fallar penales en momentos decisivos. Hoy cobe a Igor y a Malagón, pero es así, penales, por veces tú erras, por veces te cuesta una copa, y hay que tener la tranquilidad de mirar las cosas que hicimos bien dentro del partido, dentro del torneo, salir de aquí más fuerte, ¿no? Asumir este fracaso, asumir esta derrota, pero sobre todo salir de este torneo aquí más fuerte do que entramos. Vamos aquí, en medio. Neri Ramos de Fútbol Network. Hace unos días atrás se le calificó a Fernando Gago que había sido como un fracaso lo que había sucedido con las Chivas hace unas semanas atrás. ¿Cómo calificarías la participación de América de esta noche? Un fracaso, una derrota, ¿no? Como quieran el adjetivo, pueden elegir cualquiera, pero todos me parecen justos, porque sabemos dónde estamos parados, sabemos la exigencia de América, tenemos las ganas de estar en las instancias finales de todos los torneos. Y bien, y cuando no llegas, independiente de la circunstancia, independiente de cualquier cosa que ya hablamos, nos cobramos mucho de estar. Y cuando no estamos, bien, asumimos la derrota, asumimos el fracaso, y vamos a tratar de trabajar mucho para salirnos, como hablé, de aquí más fuertes y ya mirar el próximo objetivo, el próximo torneo, y tratar de ser más competentes como equipo. Vamos a seguir con Cristian Morales. Cristian Morales en Zoom. Boa noite, André. Christian Moraes, do Território MLS Brasil. Prazer estar falando com você. André, tenho duas perguntas para você essa noite. Primeiramente, você já acabou comentando um pouquinho, mas eu queria novamente entrar nesse assunto da Leagues Cup ser realizada inteiramente nos Estados Unidos. Queria saber, na sua opinião, se o torneio fosse dividir também com os times no México, de fato, os times mexicanos, no geral, poderiam ter um resultado melhor, além do jogado nos Estados Unidos. E a minha segunda pergunta para você é em relação ao Brian Rodrigues. No começo ele não teve muito espaço com você, mas após a Copa América ele voltou a ter mais minutos com você, sendo até importante na última vitória do América na Leagues Cup. E ele tem atraído a atenção de vários clubes do futebol brasileiro. Queria saber, na sua opinião, se hoje o Brian é um nome que você conta para a recente temporada no América. Obrigado. Bien, vou responder en español, ¿no? Para todos acompanharem. Sim, sim. No, es el tema de la forma, ¿no? Del torneo. Yo ya contesté. Yo estoy seguro que en situaciones iguales, yo imagino incluso los mexicanos teniendo un percentual mayor, ¿no? De éxito, de victorias. Imaginaría, por cierto, ahí los grandes equipos en una situación de ida y vuelta, tal vez ahí entre los 4 o 3 mexicanos. Sería esta mi expectativa. Pero con este formato no me parece tan absurdo no estarmos con tantos equipos, sobre todo por el momento también que estamos, ¿no? En la temporada. Y sobre Brian, bien, la convicción que tenemos, que Brian, yo hablé en un par de entrevistas atrás de que yo considero Brian el verdadero sustituto de Quiñones, ¿no? Brian está guardando un momento a tiempo aquí en América para jugar más seguido, para tener más minutos, para tener una secuencia. Conseguimos darle esto luego que llegué aquí. Brian estaba
por un momento muy bien, un de los mejores jugadores en aquel momento, ¿no? En el título de la 14, estaba haciendo grandísimas actuaciones y tuve la mala suerte de lesionarse. Por mucho tiempo se quedó fuera y ahí, bien, acontecen los movimientos, cuando regresa ya pierde un poco de espacio, ya hay otros jugadores viviendo otros grandes momentos. Y fue muy profesional y aguardó con paciencia, ¿no? Siguió entrenando, siguió preparándose. En el último torneo acabó no teniendo mucho protagonismo, no, do que imaginamos que pueda tener. Y con la venda de Quiñones, yo imaginaba desde el inicio que, bien, hay que apostar por Brian, hay que darle una secuencia importante, porque para mí es un gran futbolista, uno de los mejores extremos delanteros ahí de la Liga Mexicana, por cierto, un jugador de selección uruguaya, no por acaso está en la selección, imagino que va durante las eliminatorias tener también momentos con la selección uruguaya porque está entrenando mucho, está jugando bien. Imagino que la mejor versión de Brian está por venir y vamos en este torneo poder conocer realmente todo el potencial que tiene. Muchas gracias, profe. Gracias, Muchas gracias. Va a haber zona mixta si quieren ir empezando a